Imagina entrar a un escenario y que todos se detuvieran, no por respeto, sino por miedo. Eso pasaba cuando Big Ramy aparecía. Su cuerpo era tan masivo, tan brutalmente grande, que parecía sacado de un laboratorio secreto. Brazos como columnas, piernas con vida propia. Los demás competidores tragaban saliva. Hoy descubrirás la historia del físico más temido del culturismo moderno. Hablaremos de su infancia en Egipto, cuando ya parecía esculpido por algo más que genética, de los entrenadores que quedaron boquiabiertos con su capacidad de ganar músculo, como si su cuerpo estuviera en modo trampa, de los rivales que empezaron a murmurar, no con admiración, sino con sospecha, y también de las sombras, porque un cuerpo así no puede existir sin levantar preguntas. ¿Qué lo hizo tan diferente? ¿Puede la genética crear un monstruo? Quédate hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque esta historia no es solo sobre músculos. Es sobre lo que pasa cuando el cuerpo humano rompe sus propias reglas. Big Ramy no era como los demás, ni de niño ni de adulto. Su cuerpo parecía programado para una sola cosa: crecer. Pero no crecer como lo haría un culturista promedio. Number Remy crecía como si la lógica del cuerpo humano no aplicara en su caso. Mientras otros competidores luchaban años por cada centímetro de músculo, él los ganaba como si su ADN estuviera permanentemente activado en modo monstruo. Desde los 15 años ya tenía los brazos más grandes de todo su barrio sin haber pisado un gimnasio. A los 20, sus piernas eran más gruesas que las de culturistas regionales. Y cuando finalmente empezó a entrenar de forma profesional, los cambios fueron tan extremos que muchos creyeron que las fotos estaban editadas. Pero número. Lo que se veía era real, brutalmente real. Los entrenadores que trabajaron con él dicen que su cuerpo no necesitaba periodos largos de volumen. Bastaba con entrenar y comer bien, y el músculo simplemente aparecía. Nunca vi nada igual. Ganaba músculo limpio sin apenas subir grasa, como si su cuerpo ya supiera a dónde tenía que ir cada caloría, dijo un preparador egipcio que lo conoció de cerca. Mientras otros usaban químicos, él parecía venir ya ciclado de fábrica. Su genética es considerada por muchos como la más absurda de la historia del culturismo. Fibras musculares densas, largas y ultrarresponsivas al estímulo. Una estructura ósea ancha, clavículas perfectas para dar esa forma de X al torso, y una capacidad de recuperación que bordeaba lo sobrenatural. Ramy podía entrenar a máxima intensidad durante días seguidos, sin mostrar señales de fatiga o sobreentrenamiento, como si tuviera un cuerpo hecho para resistir lo que a otros los revienta. Y el impacto visual era inmediato. Cuando se presentaba en una competición, los otros atletas parecían achicarse. Literalmente. Comparado con Ramy, los demás cuerpos se veían pequeños, planos, fuera de forma. Hay registros de culturistas que abandonaron ciertas competencias al enterarse que él estaba en la lista. Es que no hay nada que hacer contra ese volumen. Ni definición, ni simetría. Te apaga con su tamaño, comentaba un rival frustrado. En foros de culturismo empezaron a surgir teorías locas. ¿Era un experimento genético? ¿Un resultado de alguna tecnología médica desconocida? ¿O simplemente la combinación perfecta de herencia, ambiente y obsesión? La verdad es que nadie tenía pruebas, pero todos hablaban, porque nadie entendía cómo era posible un cuerpo así. No es solo que creciera, es que parecía que lo hacía sin esfuerzo, donde otros necesitaban batallar contra la báscula, contra la grasa, contra la genética. Ramy avanzaba, como si su cuerpo estuviera diseñado no solo para competir, sino para dominar. Y eso, en un deporte lleno de extremos, era una amenaza real. No era solo un físico dominante, era una anomalía. Y como toda anomalía, generaba tanto asombro como sospecha. Incluso los jueces en privado lo comentaban. Cuando Ramy sube, la tarima se achica.
Su sola presencia alteraba el balance visual del evento. Era como comparar un tanque con autos de calle. Sus rivales lo sabían, los fans lo notaban y el público no podía dejar de mirar. ¿Cómo podía alguien alcanzar ese tamaño sin explotar? Y ahí está el misterio. Algunos aseguran que, en sus primeros meses con un entrenador profesional, ganó más masa magra que muchos logran en toda su carrera. Otros dicen que su respuesta a los suplementos y dietas era tan perfecta que parecía diseñado para absorber cada nutriente al máximo nivel. Lo apodaron la fábrica de músculo. Y no era por marketing, era literal. Big Ramy no era un culturista cualquiera, era una anomalía visual, biológica y deportiva. Un organismo hecho para crecer, competir y dominar. Y cuando un cuerpo rompe todas las reglas conocidas, las preguntas más oscuras no tardan en aparecer. El salto de Big Ramy al culturismo profesional fue tan rápido como brutal. Pasó de trabajar como pescador en Kuwait a convertirse en una amenaza real para los mejores del mundo, en cuestión de meses. No años, meses. Su primer gran paso fue en el Arnold Classic Amateur en 2012. Allí no solo ganó, arrasó. El público se quedó helado. Nadie entendía cómo un novato podía tener ese volumen, esa densidad, ese look de profesional consagrado en su primera aparición internacional. La diferencia era tan abismal que los jueces no tuvieron que deliberar demasiado. Ramy parecía haber sido insertado desde otro nivel competitivo. Algunos dijeron que no era justo, que su físico era demasiado, como si hubiera algo antinatural en él, incluso en una industria acostumbrada a cuerpos extremos. Y ahí empezó el murmullo. Cuando empezó a entrenar en Oxygen Gym en Kuwait, su cuerpo simplemente explotó. A los pocos meses, los entrenadores notaban que ganaba masa muscular a un ritmo que no podían explicar. Un coach de renombre llegó a decir: en 6 meses, Big Ramy ganó más músculo limpio que algunos culturistas en toda una década. Y no era hinchazón por agua o retención, era músculo real, compacto, aplastante. En 2013, Big Ramy hizo su debut en el Mr. Olympia, y aunque era su primer año en el circuito profesional, llegó con tanta presencia que desplazó a varios veteranos. Algunos fans decían que parecía una montaña al lado de otros competidores. Su tamaño era tan dominante que incluso cuando no estaba perfectamente definido, seguía opacando a figuras de élite. Los medios comenzaron a hablar de él como la nueva amenaza egipcia. Pero detrás de las luces, en los pasillos del backstage, las cosas eran diferentes. Empezaron las miradas de reojo, los cuchicheos, los comentarios cargados de envidia. Había quienes decían que Ramy tenía acceso a laboratorios avanzados, que lo que hacía con su físico no era explicable solo con genética o disciplina, que había algo más, algo que nadie podía demostrar, pero que todos sospechaban. Algunos culturistas veteranos lo elogiaban en público y lo criticaban en privado. Es un fenómeno, sí, pero eso no es normal, se le escuchó decir a un ex top 3 del Olympia. Otros simplemente evitaban entrenar cerca de él. Sentían que estar a su lado los hacía ver mal, porque Ramy no solo llenaba el escenario, lo deformaba. Hacía que todos los demás parecieran fuera de lugar. Su ascenso fue tan veloz que el circuito IFBB tuvo que adaptarse. De pronto, el estándar ya no era solo simetría o definición. Ahora también era volumen Ramy. Y eso puso nerviosos a muchos, porque muy pocos podían competir en ese terreno. Y si hasta ahora esta historia te está dejando con la boca abierta, imagina lo que falta. Suscríbete y comenta qué opinas. ¿Es Big Ramy una bendición genética o algo más? Porque lo que viene a continuación no hace más que profundizar el misterio. ¿Estaba cambiando el juego o estaba desfigurando el ideal del culturismo? La discusión estaba servida, pero lo cierto es que, en muy poco tiempo, Big Ramy dejó de ser una promesa para convertirse en una amenaza. Un nombre que generaba respeto, miedo y una sombra de sospecha que no se iba.
En un deporte donde cada milímetro de músculo cuesta sangre y años, Raimi parecía hacer trampa sin querer hacerlo. Su evolución era tan rápida que parecía una película acelerada. En cada show, su físico mejoraba. Más volumen, más detalle, más presencia, como si su cuerpo evolucionara con cada competencia. En una entrevista posterior a uno de sus primeros Olympia, con un cuerpo así, tan masivo, tan al límite, era cuestión de tiempo antes de que surgieran las dudas. Porque si bien Big Ramy parecía indestructible, el culturismo no perdona, y menos cuando empujas tu genética hasta donde nadie la ha llevado. Comenzaron las críticas. Algunos decían que su dieta era tan extrema que rozaba lo peligroso. Ingestas masivas de proteína, combinadas con periodos de definición drásticos que dejaban al cuerpo al borde del colapso. Otros hablaban de rutinas que ni un atleta olímpico soportaría. Sesiones de entrenamiento doble, cargas insanas, poca recuperación. Y sin embargo, él seguía creciendo, pero no sin consecuencias. A lo largo de los años, Ramy empezó a mostrar señales de desgaste, lesiones pequeñas, molestias articulares, bajones físicos entre temporadas. Algunos especialistas comenzaron a advertir: ningún cuerpo, por más dotado que esté, puede resistir para siempre esa presión, y mucho menos uno que ya opera en un nivel sobrehumano. Lo más inquietante eran los silencios, porque Ramy, que siempre se mostró accesible con sus fans, empezó a reducir entrevistas, a hablar menos. Su entorno se volvió hermético. Se decía que su equipo lo protegía no solo por estrategia, sino porque algo no cuadraba. ¿Estaba ocultando una lesión grave? ¿O era parte de mantener su leyenda intacta? En las redes, las teorías crecían como espuma. Algunos afirmaban que había tenido una recaída hormonal. Otros decían que estaba preparando un regreso aún más monstruoso. El misterio, lejos de debilitar su figura, la hacía más potente, porque lo desconocido, lo oculto, siempre vende más que la verdad. Y es aquí donde te lanzo una pregunta directa. ¿Hasta dónde puede estirarse la genética antes de romperse? ¿Está Big Ramy acercándose al fin de su ciclo? ¿O está cocinando algo que va a volver a sacudir el deporte? Déjamelo en los comentarios, porque este debate lo abrimos juntos. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora, porque las próximas piezas de esta historia podrían cambiarlo todo. Porque, después de todo, estamos hablando de un cuerpo que nunca fue normal. Y cuando algo tan fuera de escala empieza a mostrar grietas, el final puede ser tan épico como su ascenso. Y mientras sus fans lo defienden como un guerrero silencioso, sus críticos lo ven como un reloj de tiempo biológico. ¿Cuánto más puede soportar ese volumen? ¿Cuánto más puede resistir su corazón, sus articulaciones, su mente? Hay quienes aseguran que ya está. Big Ramy no es solo un campeón, es una anomalía biológica. Un hombre cuyo cuerpo desafía no solo los límites del culturismo, sino las reglas mismas de la naturaleza. Mientras la mayoría necesita años de sacrificios, ciclos extremos y rutinas milimétricas para ganar apenas unos gramos de músculo, él parecía hacerlo dormido. Su genética es un enigma, su evolución una locura y su presencia en el escenario una amenaza. Porque cuando un físico así aparece, el juego cambia. Y con cada paso que daba, obligaba a todos a replantearse qué era posible y qué no. Pero también hay una sombra que lo sigue, porque cuando fuerzas tanto la maquinaria, siempre existe la duda. ¿Cuánto más podrá aguantar? ¿Está su cuerpo escribiendo el último capítulo de una leyenda? ¿O solo la antesala de un renacimiento aún más extremo? Hay algo que este caso nos obliga a ver de frente. En el culturismo, como en la vida, lo extraordinario siempre tiene un precio. Y a veces, ese precio no se paga en el momento, sino después, en silencio, en soledad. Big Ramy es muchas cosas, un ídolo para algunos, una amenaza para otros,
un experimento viviente, un símbolo de lo que pasa cuando el cuerpo humano decide no obedecer las reglas. Y por eso te hago una última pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por romper los límites? ¿Vale la pena ser un mito? Si el costo es ser prisionero de tu propia biología. Si te ha impactado esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos contando las historias que otros no se atreven a tocar, porque las bestias como Rami no nacen todos los días, y cuando lo hacen, el mundo nunca vuelve a ser igual. Déjanos en los comentarios a qué otra figura del culturismo extremo deberíamos investigar, porque en este canal no paramos hasta encontrar lo que se esconde bajo la piel. Nos vemos en el próximo capítulo de Bestias de Acero. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en estas historias que también te mueve. Tal vez te preguntas si realmente vale la pena perseguir la perfección física, o si estamos admirando algo que quizá no debería existir, porque detrás de cada fibra, de cada pose, de cada sonrisa en el escenario, hay noches de dolor, decisiones silenciosas y pactos invisibles con el cuerpo. Y Rami, con todo su poder, también.